La gran misión abastecimiento soberana está estructurado desde los comités locales de aprovisionamiento, abastecimiento alimentario. Estructura que se creó precisamente para generar nueva dinámica económica, social, productiva, nuevos sistemas de distribución y, por supuesto, una nueva organización que se corresponda entonces a la estructura de la comunalización que viene desarrollando el país. No olvidemos que en la estructura fundamental en la cual se generó después del 2007, en el que el presidente trató de proponer la reforma y propuso la reforma de la Constitución para poder sustentarla en la nueva geometría del poder, nosotros no logramos, el pueblo no le dio esa aprobación y por supuesto entonces la implicación se transmitió 7 años después hasta el 6 de diciembre del 2015, cuando se revierte la estructura y le da las 2/3 partes a la Asamblea Nacional, creando entonces una decisión de poderes con la cual se acelera la guerra económica. El imperio incide con más fuerza y va llevando entonces hacia una condición fundamental de decisión sociedad-estado que tenemos que revertir. La dinámica está planteada dentro de la lógica del capitalismo internacional. Es decir, la guerra es una guerra planetaria que se está expresando a través de los lugares tal como se ve en el mapa, de que cómo se crean concentraciones fundamentales en el que las grandes transnacionales corresponden a los países en los cuales se localizan Estados Unidos, Europa Occidental, Japón, y eso tiene que ver con una estructura de ganancia obscena que produce a partir de la acumulación la lógica del capital dentro de un desequilibrio de territorios extremadamente grave, fuerte, que lo sustentan a partir del poder de las armas. Por eso que entonces en la cultura del miedo, en la cultura de la violencia, en la cultura de la guerra, donde se acentúan las lógicas del capital, y esa a su vez fue trabajada a partir de una condición en la que después de la independencia se convierte a América Latina en un patio trasero de los Estados Unidos, y ese dominio que era inicialmente originario indígena pasa a ser un dominio de Europa. Luego de la creación de las independencias, de la independencia de los países, se crea una nueva estructura colonial que lleva, para el caso de Venezuela, a la condición fundamental de la Venezuela petrolera. Pero en América Latina se genera esa guerra permanente en el cual ese patio trasero se convierte en una base de lucha permanente para poder superar esas incidencias de capital y dominio imperial de manera que respondan a esos objetivos. La dinámica que se genera después en el siglo XXI con el desarrollo de las revoluciones en América Latina, nos está creando la gran patria americana con la integración de los países del ALBA, UNASUR, Petrocaribe, CELAC, etcétera, que son estructuras que hacen posible que la guerra económica vaya cumpliéndose y necesariamente desde el imperio se comience también a enfrentar para destruirla, no tan solo con los aportes de la resistencia de los países que conforman el Pacífico, la corriente del Pacífico, sino también entonces quebrando ese eje Caracas, Buenos Aires, Brasilia, Buenos Aires, que fue la base de sustento del desarrollo para la integración latinoamericana y la patria grande. El espacio, esa estructura de desequilibrio se reproduce en el país. Y así lo podemos ver en los mapas en los cuales desde la Venezuela agrícola se avanza hacia la Venezuela centralizada en un espacio de desequilibrios que necesariamente se marcan dentro de un concepto en el que la riqueza que sustenta al país no es la generada por las fuentes de trabajo, y lo que genera las fuentes de trabajo no son precisamente los elementos de riqueza del país. Por lo tanto, entonces hay una contradicción que evidentemente es rentista petrolera que tiene que ser superada. Y esa condición es la que nos marca ese mapa donde tenemos como dos Venezuelas muy bien definidas a partir de la lógica que impuso en esa asimetría el imperio y la forma como se fue estructurando el país. Para que ella se sintiese dentro de esa lógica, se crea precisamente el centro, un centro que se conforma como un espacio que crea esa dominación y
es un enclave de esas transnacionales y eso, de ese poder imperial. Por lo tanto, entonces, es en ese lugar donde están concentradas la mayor parte de los planteamientos de industria, universidades, inversiones, bancas, etcétera, incluyendo la población, la que necesariamente se convierte en fuente fundamental para las transformaciones, para avanzar los cambios hacia el socialismo bolivariano siglo XXI. Entonces esa dinámica nace con la cuna de la revolución, que es el Estado Aragua, pero que había reproducido semejante estructura porque es una lógica del capitalismo. Por lo tanto, al concebirse una dinámica más allá del capitalismo, del capital, como dice Mesaro, y aplicó el presidente Chávez, necesariamente tuvo que tener bases fundamentales en el principio fundamental de la solución de la contradicción nación-imperio. La lógica entonces nos dice que la contradicción fundamental de la globalidad es el lugar, y de allí que la potencialidad de los lugares volcadas hacia una nueva estructura es la que hace posible ir generando nuevas dinámicas. Por lo tanto, entonces, ese espacio en Aragua es que de desequilibrio es también el alimento fundamental para hoy asumir una nueva estructura dentro del desarrollo de los CLAP y hacer posible que desde cada uno de esos espacios en los que se generan esas estructuras de CLAP, nosotros podamos tener como el peso que van teniendo cada una de ellas para poder estructurar como comités locales de abastecimiento y de productividad socialista una lucha que tenga sentido para crear nuevas estructuras territoriales, institucionales, sociales, organización política, organización cultural, dinámica, que a su vez vayan provocando una estructura que tenga que asegurar, superar asimetrías y permite entonces el desarrollo integral desde las potencialidades. Por eso, al considerar las premisas del presidente sobre los comités locales, tenemos que saber que se trata de una estructura global, integral para la transformación, no una simple distribución de bolsas de comida. Por eso el vicepresidente insiste que en la medida que mantengamos la dinámica a partir de distribución de bolsas, estaremos como unas bolsas enfrentando a una estructura que necesariamente tiene que responder a nuevas condiciones. De allí que la condición que nosotros tenemos claramente expresada dentro del desarrollo que va avanzando de abajo hacia arriba, la planteaba el presidente Chávez al señalar que no puede restringirse las luchas a lo local estrictamente, sino tienen que avanzar desde lo local, ascendiendo hasta alcanzar esa localidad, la universalidad, y eso es lo que nos expresa ese mapa, donde podemos ver el paso que se va siguiendo desde esa dinámica para poder entonces tener una relación en la que el movimiento a partir de la dialéctica permite que se eleve lo local a la universalidad en una totalidad integral a objeto de que la condición fundamental de transformación se produzca desde ese lugar para la contradicción nación-imperio, solucionar las relaciones a partir de esa unidad dialéctica, globalización, lugarización, que es la esencia estructural de la dinámica que nos presenta esa gran misión abastecimiento soberano a partir de los comités locales de aprovisionamiento y de abastecimiento y de productividad dentro del desarrollo de la economía y la política y la estructura territorial del país.